Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de la Semana Política. Este lunes, post elecciones presidenciales y parlamentarias, ya tenemos los resultados sobre la mesa respecto a cómo queda configurado el Congreso Nacional y también las proyecciones en torno al balotaje del próximo 14 de diciembre, que va a estar entre la candidata oficialista Janet Jara y también el republicano José Antonio Kast. Se cumplieron en parte las predicciones de las encuestas. Hay otra patita del análisis que vamos a entrar a desmenuzar a propósito de lo que pasó, la sorpresa que dio el Partido de la Gente y Franco Parisi, quien obtuvo el tercer lugar de las preferencias. Eso y mucho más en el programa de hoy. Como siempre, junto a la abogada Teresa Sañartu, investigadora de la Fundación Jaime Guzmán. ¿Cómo estás? Muchas gracias Hola, Javi. Nuevamente por venir. Y también saludamos a la politóloga Javiera Arce. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por tenernos acá. Oye, ya, mucha información sobre la mesa que analizar, pero quiero partir con el perfilamiento que hoy día todos los analistas, periodistas, sociólogos, cientistas políticos están empezando a hacer respecto a ¿quiénes son los electores del Partido de la Gente que dieron esta sorpresa instalando a Franco Parisi en el tercer lugar con el 19,7% de las preferencias? Le fue muy bien en muchas regiones del país y el Partido de la Gente logra 14 escaños en el Congreso y se instala como el llamado partido bisagra de lo que va a ser la correlación de fuerza en el próximo ciclo político de 4 años más a partir de marzo de el 2026. Así que arranquemos con eso, sus interpretaciones respecto a quiénes son estos electores que las encuestas no pudieron ver, no captaron, pero yo diría que ninguna estuvo ni cerca en predecir el fenómeno, a qué se debe y finalmente va a ser el electorado en disputa por parte de las dos candidaturas que pasaron al balotaje. Es extraño porque uno es hacer un perfilamiento en detalle. Yo creo que es una tarea que a mí al menos me queda un poco grande, pero puedo apuntar por lo que se ha visto a gente que yo creo que está muy descontenta con el sistema y es anti-establishment, así, pero al extremo y que ya, especialmente en el norte, ya conocen a Parisi, son las regiones donde más ha sacado votos en las otras elecciones en las que se ha lanzado. Por lo que escuchaba, leía, es un electorado que no responde tanto a encuestas porque nunca marcó demasiado. O sea, si bien Parisi empezó a subir a medida que se acercaba a la fecha, pero nunca fue una subida que fuera a irrumpir con la fuerza que irrumpió acá. Y es un electorado que yo creo que es muy fiel a Franco Parisi como persona, porque si es que se acuerdan, en las elecciones de convencionales y constituyentes, el Partido de la Gente se esperaba que sacara una buena elección, y para la constitucional del 2023 no sacó tan buena elección. La gente pensaba que estaban ya como que desahuciando al partido de la Gente, no, esto ya fue, se acabó. Pero yo creo que justamente eso apunta a lo anti-establishment que es el partido, que es el electorado, porque ese electorado probablemente, yo creo por las cifras que sacó, debe haber votado por el Partido Republicano, que era el que más se oponía al proceso constitucional 2.0. Entonces, lo que une al electorado que votó al final en contra del proceso constitucional 2.0 y que vota a Parisi, al fin, lo que los une es la oposición al status quo, a lo que hay. Es como que y también es un electorado que, como que lo escuchaba en la televisión ayer y lo conversamos con más gente, es electorado que quiere soluciones concretas y que se pueda imaginar. A pesar de que sea poco práctico, o sea, la lancha cárcel no es muy fácil de hacer, pero es algo que uno se puede imaginar como una solución concreta a un problema. O sacarle el IVA a las cosas. Y es un electorado que es individualista, yo creo, no en un sentido bueno o malo, sino pero como que ve, por ejemplo, en el retiro de las pensiones, que fue la primera propuesta que Parisi dijo en uno de sus debates, más allá de que le cause inflación al país, cosa que se comprobó después de los retiros la vez pasada, es una solución concreta a sus problemas actuales y presentes. Entonces, mientras a mí me solucione el problema actual, después ya vemos cuáles son las consecuencias más macro de esto. Pero lo que el electorado ahí ve es una solución concreta que lo va a beneficiar más rápido que tarde a su propio bolsillo. Es un fenómeno súper complejo, porque ellos suben de 6 diputados que tuvieron en el periodo pasado, que ninguno fue capaz de... No, París fue
capaz de retener estos diputados, y después terminan como distribuyéndose en las distintas bancadas. Y ahora tienen 14. Entonces, claro, por lo menos nosotros lo que veíamos era que iba a ser una debacle para la oposición, y de hecho nos fue mal, o sea, para el oficialismo, pero pensamos que nos iba a ir más mal. Sí. Entonces sacamos 62, 64 en total, son como 61, y fuera de pacto entre los verdes y la lista Mulet sacaron 3 más. Sí. Serían 64, igual es un desastre. Y pensamos sí que la derecha con la derecha extrema más los Evópoli, más perdón, los demócratas y todo iban a sacar 90, y no, sacaron 77. Entonces fue súper interesante ver cómo ellos contuvieron este desangre que nosotros ya veíamos, pero va a ser interesante ver cómo van a actuar en el Congreso. Ahora, varios temas sobre quiénes son los electores. O sea, primero yo creo que el tema de las regiones es clave, y eso significa que no estamos llegando a las regiones, ni ustedes ni nosotros, ¿ya? Eso es lo primero. No sé, en Atacama Parisi sacó más que todos los candidatos. En Valparaíso se situó segundo. Sí. O sea, La Araucanía, Biobío también, Maule también, sí, o segundo. sea, segundo. Entonces estamos hablando de un liderazgo que está tocando una fibra que nosotros no estamos, estos partidos tradicionales o los bloques tradicionales no están tocando. Entonces, más allá de esto que decía Parisi, ni Facho, ni Comunacho, etcétera, primero yo creo que tenemos que tener la capacidad de instalar nuevos clivajes. Ya yo creo que el andar cantando la segunda o la tercera estrofa el himno nacional o Pinochet no sé qué, no, y nosotros desde la izquierda no tener más este delirio complejado con Allende y como esta nostalgia que está bien, o sea, yo vengo del partido Allende, pero, o sea, no le hace sentido a nadie. Entonces, y por otro lado, que esto también ha sido un pésimo diagnóstico de la izquierda, como este abajismo, estas tendencias abajistas que tiene la izquierda, particularmente yo diría como la nueva izquierda, donde empiezan a tratar de fachos pobres a estos electores. Y ahí yo creo que me gustaría detenerme un poco en esto, porque a todos nos gusta el consumo, no hay por qué penalizar eso. Todos queremos tener más plata e irnos de vacaciones, no sé dónde, pero la gente aspira a irse, no sé, a Brasil o a Punta Cana. Y ese tema del consumo es parte de la cultura neoliberal nuestra. Entonces, no entenderlo, y acá voy a ser mucho más franco, o sea, el programa de Franco Parisi es de un neoliberalismo y individualismo extremo, mezclado con algunas cuestiones más bien conservadoras, por ejemplo, ocupar a los evangélicos para ir a enfrentarse a las cárceles y trabajar en el proceso de rehabilitación de los presos, mientras, no sé, nosotros estamos comiendo la hamburguesa vegana o tratando de meter menos emisiones de carbono, que es situación que a mí me tiene súper acomplejada, porque sí me parece que contaminamos demasiado, pero de la forma en como lo planteamos no tenemos ninguna capacidad de entender a la gente. Y la gente lo que quiere es medidas súper concretas, como las minas antipersonales, el discurso contra la migración. Y recordemos que entre Kast y Parisi hay como 4 puntos de diferencia, no es mucho más, 4 o 5 puntos. Y entre Jara, o sea, lo de Jara es impactante. O sea, ni siquiera llegaron al 28 que se habían propuesto. Pero de nuevo, no hay una capacidad de entender a estos electores, y el roteo constante que se hace a estos fachos pobres y todo, básicamente son tus vecinos. 1 de cada 5 personas votó por Franco Parisi en esta elección. Entonces hay algo que los políticos y las políticas no estamos entendiendo. Estamos muy abstractos en esto y la gente quiere cuestiones más concretas, aun cuando sean crueles como las minas antipersonales, por ejemplo. Sí. Entonces yo creo ahí que hay que mirar, es un fenómeno que hay que remirar, y por otro lado tiene que ver también con el tipo de partido que es. El tipo de partido que tiene Franco Parisi es un partido que se llama Partido Empresa, que es una conformación que nace en Italia después del 2000 con Berlusconi. ¿Ya? Esa es la clasificación de partido. Ellos trabajan con franquicias, ellos te pasan el logo, tú medio pagas por esto. La Libertad Avanza en Argentina ocupó medio esa metodología,
Y por otro lado, ellos no tienen una estructura partidaria porque no les interesa. ¿Ya? Tampoco tienen una ideología clara, sino que solamente funcionan como una empresa que va moviéndose rápidamente y que va cambiando las distintas dinámicas de la campaña, los tonos de los discursos, los programas, de acuerdo a lo que rápidamente ven en el mainstream. Y es un poco ese es el producto de Franco Parisi, pero son extremadamente neoliberales. Y efectivos electoralmente por lo que vimos ahora. Sí. Ya, siguiendo esa línea, veamos cómo entonces ambos candidatos que pasaron a segunda vuelta van a entrar a disputar ese voto, que es la clave hoy día para la competitividad en el balotaje del 14 de diciembre. Ayer escuchaba a Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, bastante confiado en que podrían llevarse hacia su rebaño, por ejemplo, los diputados y diputadas del Partido de la Gente a la hora de definir la correlación de fuerza, pero no va a ser algo mecánico, No. evidentemente. Entonces, y ahí también está la clave sobre cómo José Antonio Kast sale a disputar esos votos en segunda vuelta. ¿Cómo lo ves en esa línea? ¿Hacia dónde van a tener que apuntar? O sea, yo creo que los dos candidatos van a tener que hacer sus propuestas aún más concretas que apelen más a la gente común del día a día. Por ejemplo, o sea, yo creo que Kast ya vislumbró un poco eso en su discurso, que yo lo vi con más gente. Había gente que comentaba que el discurso era fome, como porque no planteaba una idea de estos grandes proyectos del siglo XX, como idea de país, pero justamente porque está tratando, yo creo, en el momento en el que está, apelar a la conciencia práctica, conciencia práctica de quien lo escuche. Yo creo que las medidas yo creo que Kast puede que fortalezca su discurso anti-inmigración, considerando que la mayoría de Parisi es fuerte en el norte y Kast ya es fuerte en el sur. O sea, si Parisi era, o sea, en los valles centrales, digamos, en Maule, en Ñuble, yo conozco harto Ñuble, por eso Biobío, la Araucanía, por ejemplo, que se pensaba, por cierto, que Kaiser iba a arrasar. Y que Kaiser yo creo que puede ser una de las grandes decepciones, entre comillas, de ayer, después de todo lo que estábamos preocupadas acá la otra semana. No, qué pesadilla. Sí. No, como que no reemplazó la preocupación. No pasa nada. Franco Parisi. Y yo creo que Jara también tiene un desafío en cuanto a sus propuestas. Porque no sé si hicieron el match electoral que había en la tercera. Sí. No. En donde te copiaba casi que te copiaba las propuestas, como que ni siquiera las cambiara. Y había una parte que como, ¿qué opinan ustedes que hay que hacer sobre la seguridad en el país? Entonces, mina antipersonales, zanja, no sé cuántos carabineros más en la calle, levantar el secreto bancario. Y era como, entonces como que no vas a conquistar al voto del votante de Parisi. Con el secreto bancario. Sí, con propuestas tan sofisticadas. Sí. O sea, eso requiere harta explicación, que el votante de Parisi ya se fue a la mitad de la explicación y ni siquiera alcanza a convencer en el Congreso. O sea, es algo ya por sí como debatible. Ahora, volviendo como tú también apuntaste a los diputados del partido de la Gente, yo encuentro que son bien impredecibles por lo que vi, por lo que se vio en el Congreso ya pasado. Llegaron 6 diputados y quedó 0. Se fueron todos los perritos a otros corrales. Y ahora perdieron todo. Los que en su minuto fueron, Sí, no, y Gaspar, y acuérdense que Gaspar Riga ha estado en 3 partidos. O sea, la ley antidiscolor le podría poner el nombre Gaspar Riga. Y además, y como que la carta estrella del PDG ahora es la Giles, la Pamela Giles. O sea, que le fue muy bien. Sí, yo creo que... Pero no arrastró a la abuela. No pudo. Yo creo que el PDG es una buena plataforma para llegar al Congreso, pero no tiene, por lo menos la vez pasada, no sabemos si es que Parisi se va a meter más ahora, si su personalidad dentro del partido va a poder hacer que se aglutinen un poco más, pero... Era una etiqueta nomás, se cambiaban de bancada sin mucho resquemor, entonces... y no todos se fueron a la actual oposición, entonces yo creo que es difícil contar con esos votos siempre. Yo creo que es más optimista ir a buscar al votante del norte que sentirte seguro con los diputados del PDG. Sí. ¿Ahí?
Sí, yo... Bueno, aprovechemos de hablar de Jara. Sí. También, a propósito de cómo ella va a salir a buscar esos votos, alcanzando solo el 26%, o sea, por debajo de las proyecciones mínimas y más pesimistas que se hacían, que eran el 28%. Es menos que la aprobación del gobierno actualmente, ¿no? Sí. Y mucho menos que la votación del apruebo. Ah, no. Mira, hay varias cosas. Como volviendo a lo de Parisi, yo creo que también llama la atención cómo a las mujeres les puede interesar un personaje de estas características. Yo quiero analizar ahora cómo les fue en mujeres también. Pero, por ejemplo, el tema del retiro de fondos para pagar deudas de las mujeres, me parece que en lo concreto Jara no fue capaz de como traducir esto en cuestiones concretas, el tema como de el préstamo o el crédito hipotecario con aval del Estado para las mujeres, para la vivienda. Creo que ahí habían medidas súper específicas que apuntaban a la autonomía económica de las mujeres, pero todo desde una perspectiva, por supuesto, que no tiene nada que ver, por supuesto, con la idea política o la ideología política de Jara y su comando, pero creo que hay que mirar ahí por qué este tipo, con todo el historial que tiene, puede generar este tipo de adhesión. Por ejemplo, no sé, hay una propuesta que es como ir contra las denuncias falsas sobre acoso sexual o no sé qué, es muy fuerte. Ahora, volviendo al tema de Jara, yo creo que es una campaña que, yo esto lo he dicho acá, está muy mal planteada. Muy mal planteada. Darío Quiroga lo he escuchado hoy de la mañana y de nuevo insisten en que lo están haciendo cachilupi cuando en verdad no, o sea, de nuevo, o sea, ya creo que agotar las cualidades personales de Jara en esto ya no se puede, o sea, o ponen de nuevo bala, no sé qué, o algo más fuerte en términos programáticos que le haga sentido a la gente, que no tenga que darse una vuelta, no sé, que el secreto bancario, no sé qué, o sea, con cuestiones más, no sé, policía comunal, no sé, o quizá a lo mejor hacer cuestiones que a la gente le permitan sentirse más segura. En este escenario a la gente no le vamos a decir, mire, sabe que sus derechos humanos están vulnerados, vamos a perder el Ministerio de la Mujer. No les importa, la gente no está escuchando ningún tipo de razones. Y esto también se expresa en la distribución de las bancas. Yo creo que estamos asistiendo también, yo pensé que al socialismo democrático le iba a ir peor, y la verdad es que no le fue tan mal. No. O sea, de hecho, la DC subió su votación, mantuvo sus diputados, sus senadores, el PPD subió su votación también, los radicales, bueno, sabíamos... Ahí desaparecieron. Los socialistas perdimos, ahí hay que darle una vuelta, también teníamos 13, ya venimos perdiendo hace tiempo. Sí. El 2017 teníamos 20, el 2021 teníamos 13, ahora tenemos 11, pero mantuvimos los muebles en el Senado, pero estos 11 son reemplazos también. Perdimos en el distrito 13, perdimos en el distrito 7, perdimos en el... De hecho, teníamos 2 diputados en el 7 y perdimos los 2, no entró ninguno en Valparaíso. En el 13 perdimos a Daniel Melo, Danisa Astudillo se mueve al Senado, pero en Tarapacá no tenemos, nos quedamos sin diputados. En Atacama lo mismo, Daniela Chicardini sube, pero el PS se queda sin un diputado. Y también hay una reconfiguración ahí de un debilitamiento donde se están yendo los votos. Y por otro lado, el Partido Comunista pierde también votación, tenían 12 diputados, pero tienen 11. Queda con 11, sí. Claro. Y eso también es significativo. En el caso del Frente Amplio, que los muestran como los grandes ganadores y todo esto, sí, o sea, pero eran 23, recordemos. Ahora son 17. O sea, ojo ahí con las distintas tramas y lo que hay, cómo se va a reconfigurar además esta oposición, porque yo creo que no hay ni una posibilidad que Jara gane, o sea, ni una, ni media, ni siquiera, aunque juntáramos los de París y acá y todo, es imposible, o sea, no vamos... O sea, la gente, Harold May Nichols sacó súper pocos votos, el Profertés también, súper insignificante, Marco, su peor desempeño. Entonces, yo creo que acá o se ponen las pilas, pero más allá de invitar, no sé, como decía la semana pasada, a Puxio. Claramente no, o sea, las hordas de Puxio no estaban, y por otro lado también... como esto hablaban de la subestimación de los electores, que a mí también me da risa, y que Evelyn Matei tenía como los votos escondidos, bueno, los tenía tan escondidos que no llegaron, que no salieron. No salieron a votar. Entonces, claramente hay un tema ahí de que
Sí, yo creo que la gente quiere moderación, yo creo que lo de París sí es moderación, pero también quiere cuestiones concretas. Y no podemos irnos a dar una vuelta, no, es que el secreto bancario, no sé qué, y yo que soy mérito. Claro, París se ocupaba del tema del mérito, pero tenía una propuesta bala, no sé qué, y el barco. Era como bien absurdo para nosotras, pero para la gente le hacían sentido. Es una solución súper grande, como automática, y que uno puede visualizar. Y yo creo que la gracia de Parisi se ve ayer cuando estaban en el discurso ese que dio su comando, y lo llamó el gringo y contestó y empezó a hablar en inglés, así como hey mate, en inglés, como no que apela un poco como que a eso, como del mérito, de salir adelante. Porque es aspiracional. Sí. Pero ¿por qué a Jara no le resulta? Y ahí está el tema. Es que sí. En la campaña de Tejara, creo que Jara está inmersa como en la lógica. Creo que podríamos estar ante una, de nuevo, todo el mundo lo dice siempre, la reconfiguración de la política, el nuevo lenguaje, pero se ve en cómo le fue, o sea, a los partidos más tradicionales, por decirlo así. Al PS, como tú dices, no le fue tan mal como unos podrían haber pensado, el PPD le fue mejor de lo que la gente pensaba, a la S también, la UDI es la segunda bancada más grande dentro de la Cámara de Diputados. Mantuvieron los 21 que tenían. A RN tampoco le fue horrible, lo único que se disuelve el próximo año es Evópolis. Pero como que tienen un discurso muy época 2000-2010 que ya no está pegando en las soluciones, como en la temporalidad que la gente tiene para las soluciones y la forma en que la gente quiere escuchar esas soluciones. Porque lo que pueden estar escuchando ahora de lo que viene de la UDI, del PS, los partidos más tradicionales, como el secreto bancario, es mucho texto. Sí, mucho texto. Sí. Sí. No, demasiada explicación, claro, mucha vuelta. ¿Qué tiene que ver esto con mis problemas? Puede ser que tenga que ver, pero el texto es algo que no, como es demasiado largo. Y también hablan en clave de cómo se meten a veces en discusiones, las valóricas, que para mí son importantes, yo encuentro que son importantes, pero hay mucha gente que no está buscando cosas como la discusión valórica sobre el aborto, la eutanasia, el derecho de los animales, el medio ambiente, los perritos. O sea, yo vi en Instagram a mucha gente lamentando los resultados de la elección ayer porque alguien quiere pensar en los derechos de los animales y los del medio ambiente. Es como, pero lamento decirte que en el norte la gente está más estresada porque le están tomando los terrenos o porque ven una inmigración como descontrolada en Colchanes. Y no están tanto pensando en el derecho de los animales y del medio ambiente, cosas que eran muy importantes en 2019 porque los problemas del 2019 eran muy distintos. Pero ahora la discusión es completamente distinta y la gente está buscando otras cosas. Y ahí complementar algo que es súper importante, que yo creo que los problemas del 2019 son los mismos o peores por los cuales se generó el estallido. Que ahora tenemos el tema de la inseguridad. Pero en ese tiempo se denunciaba que la gente compraba despensa en el supermercado con la tarjeta de crédito y no tenía plata para pagar su propia comida. Hoy en día estamos en lo mismo. No hay un avance. Y ahí voy a tirarme para el gobierno. O sea, las políticas públicas que se puedan permitir para llegar a la gente no las percibió. Y ese creo que es el principal problema. Y te lo digo yo, mira, yo ahora he estado teniendo una vinculación con el Estado. Yo vivo en Pudahuel y tenemos una cuestión con la municipalidad. Hemos estado en un proceso de mediación porque tuvimos un problema con el portón que tenemos afuera, que la señora lo quiere sacar. Bueno, fuimos a la municipalidad a pedir ayuda y los funcionarios municipales nos tratan como si fuéramos niñitos, a todos. Y nos explican de una manera, nos tratan de manera tan condescendiente, lo mismo los funcionarios de salud. Una funcionaria de salud también terminó insultando al grupo de mi mamá, donde mi mamá iba, mi mamá ahora va a hacer yoga, porque no quiere ir al CEFAM, porque la kinesióloga les dijo que estaba haciendo un voluntariado, y las trató súper mal a personas mayores, que aunque fuesen pobladoras, aunque fuesen personas que están en un campamento, merecen el trato más digno. Esta kinesióloga llegó y les dijo cualquier cosa, que estaba haciendo un voluntariado en horario de oficina. Me encantaría que Dorothy Pérez veía ese mensaje. Entonces, por eso, o sea, y lo mismo en Maipú,
tratando de cambiar una resolución. También tuvimos otro problema en mi otra propiedad que tenemos, que la de mis papás, que más me pasó a mí, porque mi papá falleció hace unos años. 4 años tratando de cambiarle la resolución de no sé qué, y como no me pueden decir que el alcalde Bodanovich es lo mejor que hay, cuando tienen un departamento de obra que se demora 4 años en cambiar, y me gastaba una cantidad de plata, nos gastamos con mi mamá, y ha sido terrible. Entonces, como que también preocúpense de la política pública, esto está a nivel local, pero yo no quiero ni siquiera pensar el tema, por ejemplo, de las transferencias directas que hace el FOSI, las transferencias que hacen, por ejemplo, para el tema de la pobreza. Retrasaron la entrega de los resultados de la pobreza, sí. No vamos a tener capacidad de mirar hasta enero. Hasta enero. Cómo está, pero esto es una reacción, creo yo, también a una gestión que es percibida como deficiente, y por otro lado también no se han hecho cargos. El presidente Boric lo que empezó a hacer fue como hablarle de tú a Kast, dejando a Jara a un costado, la gente del equipo de Jara poniendo esto casi como un plebiscito del gobierno, esta campaña, y que cada vez que van hacia allá la van a hacer peor, porque hay más descontento hacia el presidente Boric. Y yo creo que en este escenario, con Franco Parisi subiendo, con la derecha también ahí gozando de súper buena salud, porque el Partido Republicano sacó 31 sí, diputados, fue súper bien la banca más grande. El Partido Nacional Libertario sacó 7, o sea, súper impresionantes los resultados. Yo no sé si Boric, más el Partido de la Gente, está tan fácil su regreso a salvar el país como él cree. Entonces, también yo sería más mesurada en ese sentido y vería, o sea, por suerte salvamos los muebles, que se supone que el socialismo democrático es el que vino a salvar el gobierno, pero ahí creo que se confluyen una serie de factores que no tenemos claridad. Además que va a ser interesante también, pensando en la segunda vuelta, la distancia que haya entre José Antonio Kast y Janet Jara. Sí, 38-62, es para pegarse un tiro. Sí, eso también va a ser determinante respecto a cómo el progresismo, la centroizquierda, se replantean las cosas en función de lo que ha pasado estos últimos 4 años. Si es que la idea de Jara de hacer un plebiscito del gobierno, eso ya se hizo el 2022 y les fue mal, y no es como que la gestión del presidente haya mejorado demasiado como entre el 2022 y el 2025 para que esperar no solamente un repunte, un 62, 38, 28, es 38, perdón. ¿Y qué pasa? O sea, con 38 no basta, le faltan 12 puntos más. Entonces, y además, no solamente replica estrategias del plebiscito del 2022 o el discurso del 2022, hay que ver cuánto el gobierno se mete en la campaña de Jara, porque yo he visto que el gobierno a veces le pican las manos por meterse en campaña y no se aguanta demasiado cuando cree que puede salvar la causa, a pesar de que le haga más daño a la causa a la que está tratando de salvar, que fue lo que pasó el 2022, y por eso se transformó en un plebiscito del gobierno, porque se metió todo el mundo, Camila Vallejo y Giorgio Jackson haciendo campaña. Sí. Es también la estrategia que veo, no sé si oficial, pero por lo menos del votante promedio de Jara que uno ve, replica la campaña desde el terror del 2021 contra Kast, que funcionó en el 2021, pero ya la gente no tiene el mismo miedo a Kast, y se ve en conversaciones en la calle. Si ya la gente en el 2021 le tenía menos miedo que el 2017, ahora las disidencias sexuales no tienen, si son de liberales, por decirlo así, o de derecha, en verdad es la palabra más correcta, no tienen ni asco por ir a votar. O sea, la Jimena Rincón salió ayer en la tele, en que le preguntaron ya, pero tío, los demócratas, ella, ¿no? Es que demócratas y amarillos se me confunden. Sí, pero ya desaparecieron. Pero no desaparecieron porque la DC ganó. Ah, ya. Entonces, ese invento, no, la DC ganó ya. La Jimena Rincón salió ahí diciendo como ya, y usted va a apoyar a Kast. Yo pensé que se iba a decir, no, lo vamos a pensar, no va a sacarse el pie. Dijo, es que no puedo, o sea, no dijo si sí ni no, pero le pegó un palo al gobierno que fue Sí. O sea, dijo, lo vamos a consultar con el partido, pero... y pero empezó este gobierno como, no puede continuar, esta continuidad. Y el problema de Jara es que se ve como la continuidad de este gobierno. O sea, si tú haces a sacar la foto con Jara, si Jara fue ministra por mucho tiempo de Boric, si Boric al final le pega los palos a Kast. Ahora, en términos de retórica, en esa misma línea que señala la Tere, Jara la tiene muy difícil, porque plantearse en antagonismo a José Antonio Kast
como un proyecto distinto, como una alternativa contraria. ¿De qué manera se hace sin tocar cuestiones que con la lógica de hoy día podrían parecer irrelevantes en términos valóricos, conservadores, que son temas que probablemente el diseño de José Antonio Kast para esta segunda vuelta se va a mantener igual de rígido porque le dio muy buen resultado? Entonces, si no le puede pegar por ahí, ¿por dónde le puede pegar? ¿Desde dónde se puede posicionar Jara para ponerse como antagonista a la alternativa de José Antonio Kast? Es muy complejo poder hacer No eso. lo veo cómo estratégicamente se puede dar. O sea, sinceramente, el todos contra el fascismo, todos contra la derecha, A eso me refiero. Eso no va a resultar. O sea, en Argentina no resultó. Llevabas al ministro que tenía el 300% de inflación, no sé cuánto por ciento tenía Massa, y fue imposible. En Brasil, como les decía la semana pasada, el 2018 tampoco fue posible. Entonces, yo por lo menos creo que tanto las y los que acaban de salir electos tampoco están como muy conscientes de qué es lo que implicaría un proceso de autocratización que ya comenzó con este gobierno. Nosotros ya tenemos un proceso de erosión democrática. Ojo con eso. Entonces ya empezó y esto va a terminar. O sea, imagínense, con la corrupción que tenemos en el Poder Judicial y la crisis que hay, un sistema de partidos súper debilitado, un Congreso totalmente fragmentado, no va a poder existir el proceso de equilibrio de poderes en esto. Y esto es una ventana así para que Kast, un posible gobierno de Kast, con un impulso autocratizador, pueda decir, no, mire, yo voy a nombrar los ministros de la Corte Suprema acá, porque voy a inventarme, no sé, una oficina, y ellos me van a decir cuáles son los más bonitos, los mejores para esto. Va a poner pura gente de su lado. Y mientras tanto les van a tirar un dulce a la gente para que pueda pelear en el Congreso, mientras ellos deben estar pensando en gobernar por decreto, o sea, y además con mayoría, o sea, que van a darles también al partido de la gente. Entonces yo creo que ahí no estamos pensando en las consecuencias, pero más allá de eso yo creo que no hay ni una posibilidad, porque por mucho que tú le digas a la gente, ¿sabe qué? O a las disidencias sexuales, mire, ustedes se le van a sacar, no sé, el matrimonio igualitario, no nos interesa, o no va a tener un control anticonceptivo, y no nos interesa, porque mi sensación de inseguridad, mi percepción de inseguridad es más grande. Entonces los derechos humanos me dan lo mismo. A mí lo que me interesa es que yo tener casi como ir acompañada de un carabinero al metro, y después que el carabinero me deje en mi casa. Y eso es todo. O sea, es una cuestión de que las libertades me dan lo mismo, todo me da lo mismo, porque si no puedo salir y si me van a asaltar, no me interesa. Es que igual es como el relato, como no, el mismo relato que viene del 2021 en adelante, de que no, con Kast se acabó la democracia, no, con Kast se van todos matrimonios por la iglesia y chao anticonceptivo. La gente tiene la sensación de como de que a esta altura que es como el Pedrito y el Lobo, como que demasiado cuento, pero la otra vez como que votamos en contra de eso y mira cómo estamos. Entonces, y además, ya a pesar de todo lo que había dicho la semana antes, Matei lo primero que hizo fue irse al comando de Kast y a salir con la foto, y estaba Santa Cruz. Hablemos de Matei para cerrar el programa en función del tiempo. Quedó en quinto lugar. 12,5% de... Bueno, los votantes, el shaming voter que decían no existió nunca, y los votantes estaban muy escondidos y no llegaron a votar. No llegaron los votantes escondidos, no existió nunca la espiral del silencio. Quedó en un quinto lugar muy, muy derrotada, por debajo de Kaiser, por debajo de Parisi. Fue realmente contundente la derrota, y yo te comentaba fuera de cámara de que ya salieron algunos personajes de Chile Vamos a extinguir a Chile Vamos. O sea, Chile Vamos se acabó, esto se terminó, damos vuelta a la página, independiente de que en el Congreso los escaños si bien republicano sí hoy día es la bancada más grande, pero Chile Vamos o la UDI y RN quedan con una buena cantidad de... Pero a RN les fue mal, ojo, está deprimido. O sea, pasaron de 25 a 14 o 12, algo así. A lo que voy es que no están extinguidos, no desaparecieron. Entonces, ¿cómo lo analizan esos términos? El impacto en Chile Vamos o en la centro derecha de esta derrota estrepitosa, y cómo finalmente se van a terminar acoplando al eventual gobierno de José Antonio Kast. Yo creo que hay que siempre distinguir como entre lo que fue el resultado de la presidencial y lo que fue en el Congreso. Efectivamente el Congreso podría haber sido peor, pero por lo menos la UDI perdió senadores muy importantes. O sea, todos los que lanzó a luchar creo que perdieron.
la Lucensperger perdió en Iquique, Sí. que era una carta muy importante de la UDI, y Guille Ramírez, por suerte, entró raspando en Recoleta. Es la bancada más grande porque la UDI suele tener bancadas muy grandes, pero en la gran perspectiva de las cosas, está perdiendo su batalla de disputa por el relato de Jaime Guzmán con Republicano. Y eso puede hacer que las fuerzas de Chile Vamos se reorganicen. Pero todavía no hay nada muy claro. Evópolis por el umbral, no el umbral del sistema político que duerme el sueño de los justos en la Cámara de Diputados, sino el umbral de la LOC de los partidos políticos, deja de existir. Y también la pregunta es, no es que los políticos de Evópolis se extingan, como qué va a pasar con esos políticos, los que fueron electos, a qué bancada se van a sumar, a RN, a Amarillo, a Demócrata. Entonces, pero Amarillo y Demócrata sacó una. Uno de los dos, ya. Entonces no pueden sumarse a... ¿Y tampoco a se RN. pueden fusionar? No, pero la cosa es cómo arman la bancada, esa es la pregunta, Claro. porque ¿a qué se van a No hay sumar? cómo. Entonces, y los que están fuera del Congreso, ¿qué va a pasar, qué va a pasar con ellos también? ¿Qué va a pasar con la UDI, que salió mejor que RN? Entonces, dentro de la reconfiguración de Chile Vamos, en teoría, dado que su candidata únicamente es la candidata UDI y además sus diputados son más que los de RN, cuánto poder negociador tiene, yo le escuché a Guille Ramírez, creo, hablar muy correctamente que la UDI ahora tiene el rol de puente entre los sectores más liberales de Chile Vamos y republicanos. Yo ya lo había hablado en otras veces, porque la UDI habla el mismo lenguaje que republicanos porque son tributarios del discurso de Jaime Guzmán, no tanto así RN Evópolis, pero por su cercanía, por la alianza, incluso en adelante, la UDI tiene canales de comunicación con RN y ex Evópolis. Entonces, su rol es bien importante. Ahora, si es que hay un impulso dentro de la UDI para fusionarse con RN y hacer un partido Chile Vamos tipo al Frente Amplio, yo creo que puede ser un problema más grande para la UDI que otra cosa, porque no creo que las bases estén muy dispuestas a eso. O sea, las bases UDI comulgan más con José Antonio que con sectores más liberales RN y ex Evópolis. Entonces, ¿se aguantará la UDI este embate? ¿Sobrevivirá los 4 años? ¿Se partirá en dos y la mitad se irá a republicano y la otra se irá a RN? Eso haría que republicano fuese oficialmente el partido de Jaime Guzmán, porque es el único que sobrevive con el discurso de Jaime Guzmán, y no sé si como conciencia histórica, casi que los viejos de la UDI, los grandes estandartes de la UDI estarían dispuestos a dejar pasar eso. Bueno, y una pregunta abierta que queda también en función de la capacidad de gobernabilidad que tenga el Partido Republicano ya siendo gobierno. Para cerrar, ¿cómo ves el episodio Matei Chile Vamos? Sí, estaba mirando y, claro, la UDI sacó 19, el RN sacó 13. Sí. O sea, RN tenía 25 y la UDI tenía 21. O sea, igual hay una merma. Evópolis tenía 6, ahora tiene 2. Y Demócratas tenía como 4, ahora tiene 1. Nada, súper deprimido. O sea, tienen 35 en total. Y claro, todavía viven, pero no sabemos mucho qué es lo que va a pasar, cuál va a ser su comportamiento. Y versus los 32 de republicanos, los 7 del Partido Nacional Libertario y los 3 del Partido Social Cristiano, estamos hablando que se les instaló ya un realineamiento partidario por el lado de la extrema derecha. O sea, ya ahora la batalla campal va a ser, o sea, yo creo primero la UDI va a ser de bisagra entre estos dos bloques, y claro, porque vienen del gremialismo, no sé qué, pero también no sé cuál va a ser el rol de Renovación Nacional, o sea, en esto, y Evópolis, no sé, veo difícil a Ignacio Briones sentándose a apoyar a Kast después de todo lo que se dijeron y cómo se insultaron y todo, y que también yo creo que Briones tenía razón en eso, pero a mí todavía, como ciudadana, ni siquiera como una persona con posición política, me genera preocupación por la gobernabilidad del país. Porque no tienen cuadros, porque están poco preparados, porque tienen a un personaje ahí que no sabe economía. No, es complejísimo.
¿Quieres agregar algo más? Sí, no, yo creo que hay que distinguir como antes del domingo y después del domingo. O sea, Evelyn y Chile Vamos fue muy dura con Kast antes del domingo, pero después, lo que yo hablaba antes, como del objetivo de darse cuenta que lo que a la derecha la une, y hay gente que no está en la derecha tradicional, la une es el anticomunismo, hizo que hasta Kaiser y Matei con Juan Sutil, con Evópolis estuvieran detrás de Kast al tiro. O sea, yo creo que obviamente la seguridad de la urna da para mucho, pero no los veo quitándole el apoyo. Y Evópolis sacó una declaración hoy día o ayer en la noche de llamamos a votar por José Antonio Kast. Entonces hay que recordar que eso es como lo que la derecha siente que es lo que se está enfrentando. Sí. Y que eso tiene una capacidad de unir muy grande. Bueno, vamos a ver cómo eso se traduce en campaña. Va a ser un mes muy intenso, donde sobre todo en las derechas vamos a ver cómo se reordena todo, las estrategias de Janet Jara para enfrentar este balotaje cuesta arriba. También va a estar bien complejo eso, lo vamos a seguir analizando, por supuesto. En los siguientes programas tenemos por delante todo un mes para estar atentos a cómo se replantean las campañas de cara al balotaje del 14 de diciembre. Muchas gracias, Javi, muchas gracias, Tere, como siempre. Y nos volvemos a encontrar el próximo lunes en un nuevo programa de la Semana Política. Que esté muy bien. Chao, chao.